Aquí estamos nuevamente para encararle esta próxima entrevista. Cambiamos ahora de partido político y en este caso nos vamos a lo que es el Frente Amplio, el Partido Socialista, que va a estar haciendo su lanzamiento aquí en Durazno a las 18:30, ¿verdad? En su sede, allí en calle Herrera. Obviamente ya con la candidatura más que conocida hace un buen tiempo, que es la de Pablo Revelo de la Diputación, con María Boquiardo, la doctora María Boquiardo como la primera suplente, y tenemos aquí a uno de los referentes del Partido Socialista, ex ministro, ex senador, parte importantísima durante los gobiernos del Frente Amplio, Daniel Olesker, Pablo Revelo, ambos, un gusto como siempre tenerlos por acá. Un gusto estar acá, sí, la verdad, muchas gracias. Un placer, Bueno, varios temas, ¿no? para comenzar a tratar. Vamos a comenzar aquí con Pablo como locatario, el lanzamiento en el día de hoy, que es, digamos, ya como el aspecto formal para lo que son estos 40 días que quedan para la elección del mes de octubre. Sí, bueno, buenas tardes, Gonzalo, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a la audiencia también. Hoy, 18:30, estamos invitando para hacer el lanzamiento de la lista 90. El objetivo primero de este trabajo electoral es que el Frente Amplio vuelva al gobierno, que Yamandú y Carolina encabecen un gobierno que dé vuelta a la pisada en muchos aspectos de la política nacional. Con el Senado de la lista 90, encabezado por el compañero Gonzalo Sibila y Mónica Xavier, y bueno, en lo departamental conmigo. 18:30, entonces convocamos a la sede del Partido Socialista, ahí en calle Herrera, casi Rivera. Vamos a compartir un rato, charlar alguna cosa y terminamos poniendo en una pantalla el acto que hay simultáneamente en Colonia, en que la fórmula presidencial, Yamandú Orsi y Carolina Cose, van a estar presentando las bases programáticas o las primeras medidas a implementar por el nuevo gobierno. Y bueno, nos parece muy bueno hacer difusión de esto, porque la campaña electoral debe de basarse en propuestas. Si bien el Frente Amplio ya tiene un programa aprobado por el Congreso y colgado en la página que alguna vez hemos mencionado en este programa, ahora, bueno, con medidas concretas, creo que es más fácil para la ciudadanía hacerse una idea de cuál es la propuesta electoral del Frente Amplio. Olesker, ¿por dónde pasan esos principales puntos para tratar justamente en este tramo hacia la elección, tomando en cuenta obviamente la intensidad que va a tomar la campaña seguramente en los próximos días, más allá de que es una campaña que, a diferencia de otras, parece ser un poco más apática, ¿no? Es menos intensa, claramente. Quizás hoy, después de la presentación de Yamandú, de las propuestas concretas, surja un poco más de discusión y se rompa un poco esa especie de cacareo, digamos, del actual gobierno, de que nos hacen propuestas, ¿no? ¿Por dónde pasan esas principales propuestas? Bueno, hay varios, obviamente es una propuesta muy extensa, pero yo diría que hay un paquete de medidas que están orientadas a mejorar la situación de los hogares más jorobados, digamos, más vulnerables. Y uso la palabra vulnerables porque no solo los que están en pobreza, hay sectores que están un poquito más arriba de la línea de pobreza, pero están vulnerables igual, digamos, ¿no? Y en esos hogares, básicamente lo que hay es muchos niños, o sea, más niños y adolescentes en promedio que en los hogares que no están jorobados. Hay mucha jefatura femenina, alguna monoparental y alguna biparental, pero básicamente monoparental. Hay mucha informalidad en el trabajo de los hogares. Hay mucha precariedad en las condiciones de vivienda y hay problemas educativos en relación al nivel educativo de los adultos de esos hogares y también cierta deserción de los adolescentes y niños en esos hogares. Entonces, esto conforma un paquete de medidas que tiene como tres barrotes, le llamaría yo, digamos, ¿no? El barrote del trabajo, que significa generar condiciones para mejorar la calidad y la cantidad de trabajo para estos sectores. El barrote de la vivienda, que le da
condiciones de vivir más dignamente, digamos, es difícil volver de la escuela y hacer los deberes si son 7 por pieza y el piso es de barro, digamos, ¿no? Y el barrote de la educación, digamos, ¿no? O sea, el nivel educativo. Y la idea es hacer propuestas en cada uno de estos 3 terrenos para actuar sobre la pobreza infantil o la vulnerabilidad infantil. Pero estas cosas son barrotes que se pueden caer si no se sostienen con un travesaño que es el sistema de cuidados. Porque el sistema de cuidados permite que las madres jefas de hogar salgan a trabajar, permite que puedan hacer un curso extradad, porque el sistema de cuidados le cubre, digamos, a sus hijos, en fin, trabajo que incluye empleo y salario, vivienda, educación, y el travesaño de los cuidados es como el primer paquete. Eso no obsta, Yamandú lo ha dicho muchas veces esto, porque esto lleva su proceso, ¿no?, de construcción, de ordenamiento, ¿no?, que rápidamente haya que tomar una medida con las transferencias monetarias a estos sectores, sobre todo la asignación familiar Plan de Equidad, que fue construida por el Frente. Se ha anunciado un 50% de incremento en el valor de estas transferencias de manera inmediata. Este es un primer paquete de medidas. Un segundo grupo tiene que ver con la producción del país, porque la distribución es muy importante, pero si no hay un proceso productivo dinámico, la distribución en algún momento se agota, porque no se puede distribuir lo que no se produce, digamos, ¿no? Entonces hay que recuperar el crecimiento económico, que en este periodo fue bajo. Yo diría que hace 10 años que es bajo. En el último gobierno del Frente y en este gobierno se creció 1% promedio anual, digamos, en los 5 años del 15 al 20 y en los 5 años del 20 al 25, al 24. Entonces hay que recuperar el crecimiento. Y para ello es necesario empujar algunos sectores de actividad que en el país son importantes, digamos, ¿no? Algunos que existen y otros que hay que pensar en nuevas actividades productivas. Por ejemplo, el complejo maderero forestal, hay que pensar en agregar valor a los productos. Por ejemplo, la salud es un sector enormemente potencial, de enorme potencia para desarrollar la producción en el país, porque Uruguay tiene recursos humanos y tecnologías calificadas para eso. Entonces, el segundo componente es la estructura productiva. Y el tercer componente tiene que ver con la convivencia ciudadana, digamos, ¿no? Que obviamente no casualidad, la seguridad está en el primer punto de preocupación de las personas. Y acá hay que tener claro que la seguridad hay que encararla con firmeza, ¿eh?, y también con políticas de convivencia en los barrios, en los hogares. Porque una de las consecuencias de este gobierno que se retiró de los barrios y de los lugares de vida de la gente es que cuando se retira el Estado, otro lo cubre eso. Entonces hay que recuperar la presencia del Estado en los barrios. Entonces, bueno, ese es un poco el esquema de los 3 bloques que seguramente, con mucho más detalle y con medidas concretas, se va a exponer hoy. ¿El tiempo es adecuado para exponer estas razones para que lleguen a la población, sobre todo al grueso de la población, para tomar una determinación, sobre todo apuntando a un público de indecisos que parece bastante grande para lo que falta? Estamos hablando de que según las mediciones anda en ese entorno del 11 al 13% aproximadamente. Sí, bueno, muchas de estas propuestas que ahora se transforman en medidas concretas, ya el Frente las había desarrollado en sus bases programáticas. Muchas de estas cosas ya se ha conversado con la gente. Bueno, yo creo que ahora viene el tiempo de sentarse a conversar las medidas concretas, digamos. Yo creo que el tiempo es suficiente. Es verdad que los niveles de indecisos son altos, seguramente porque no encontraron. No creo que sea una indecisión ideológica, no creo que sea una indecisión de demasiado pensamiento, creo que es una indecisión de desinterés también, digamos, ¿no? Y hay que lograr estimular el interés en que se juega mucho en la elección. Y se juega continuar este gobierno que ajusta las cuentas, continuar este gobierno que reduce los salarios para recuperarlos en el año electoral, o un modelo que ha mostrado ser, con las carencias que por haber tenido, y
ya el Frente Amplio de esto ha hablado mucho, ha mejorado la condición de vida de la gente. Yo siempre digo una cosa, yo tuve 10 años en el gobierno del Frente y 5 años volví al Cuesta Duarte, o sea que he estado en ambos casos muy cercano a los trabajadores. Y había una certidumbre que se perdió. La gente sabía que al año siguiente iba a contar con más dinero que el año en que estaba, porque el Consejo de Salarios ya determinaba una proyección de un crecimiento salarial. En los salarios más sumergidos más alto el crecimiento, en los salarios más altos un poquito menos, pero había esa certidumbre. O sea, todos podían planificar al año siguiente alguna actividad nueva o algún viaje o cambiar el auto o, bueno, si estaba en una situación económica más jorobada, pintar la casa, porque sabía que sus ingresos iban a aumentar el año siguiente. Esa certidumbre se perdió, porque este gobierno bajó los salarios en el 20 y asumo que la pandemia puede haber tenido que ver, pero los volvió a bajar en el 21, los volvió a bajar en el 22 y recién los recuperó en el 23, cuando la economía estaba creciendo desde el 21. Entonces me parece que ahí hay un punto central que diferencia el modelo de la igualdad al de la desigualdad. El modelo de desigualdad dice, bueno, para que la economía ande bien, algunos tienen que perder, porque después con el tiempo van a recuperar, y eso no pasó. Y el modelo de igualdad dice, hay que hacer crecimiento y distribución al mismo tiempo. Uh-huh. Esos niveles de desinterés, tomando en cuenta estos problemas que han habido precisamente en el salario, en el nivel de vida, en el costo de vida de los uruguayos, ¿por qué todavía no se refleja en el interés en sí? Porque la oposición en este caso no ha podido reflejar precisamente ese tipo de necesidades, no ha transmitido todavía de la manera correcta, porque es parte también de una coyuntura más global el hecho del desinterés o la forma de vincularse a este tipo de temas. Bueno, yo creo que hay de todo un poco. No sabría dar una respuesta definitiva a eso. Creo que hay un desinterés en general por la política, digamos, ¿no? Creo que eso lo hay, que falta un músculo que haga que la gente se interese por eso. Creo que también la pandemia fue un factor que influyó, digamos, en restricciones de la gente para salir, digamos, ¿no? Salir en general, ¿no? Creo que también la manera que el gobierno comunica también influyó, y eso hay que reconocerlo. El gobierno ha comunicado, particularmente el presidente ha comunicado bien y ha hecho, digamos, ponerle un tapón a los problemas, digamos, ¿no? Sin embargo, el problema de la carestía sí la gente lo siente. Quizás no lo siente tanto como una responsabilidad de este gobierno, yo creo que sí, pero ese es un problema que sí se siente y que es un problema central en lo que pasó en este quinquenio, digamos, ¿no? Porque cuando se habla de que al final del quinquenio la inflación va a terminar en la más baja de la historia, se evita decir dos cosas. La primera es que hubo un gran empuje inflacionario al comienzo, y eso pega, digamos, porque coincidió el empuje inflacionario del 20 y del 22 con los peores momentos del salario. Y lo segundo es que la inflación es un fenómeno promedial, pero los alimentos aumentaron mucho más que la media, y en los hogares de menores ingresos los alimentos pesan más que el resto. Entonces, en realidad, los beneficios de esta baja de la inflación fueron desparejos para la gente y perjudicaron más a los que menos ganan, y eso en un contexto de caída salarial, y eso sí yo creo que es sentido por la gente. Cuando se habla de los beneficios o no de esa baja en la inflación y el nivel que mantiene, que de hecho ha sido como el cartel de esta gestión de gobierno, de incluso el expresidente del Banco Central, ya anunció como futuro ministro en caso de que gane Delgado la presidencia. También, por otro lado, hay otros reclamos de otros sectores que no son precisamente los que representan más a la clase trabajadora, que sí ve las consecuencias de la economía más directa. ¿De qué voy? Por ejemplo, escuchamos la exposición del presidente de la Asociación Rural del Uruguay hablando de atraso cambiario. ¿Cuál debe ser el rumbo en ese sentido para el próximo periodo, tomando en cuenta ese tipo de reclamos que se presentan? Bueno, el atraso cambiario es un hecho objetivo, eso es lo primero que hay que decir. El Banco Central tiene un cálculo que publica en su página web que se llama tipo de cambio de equilibrio, que en lenguaje sencillo es el atraso cambiario, es cuánto estamos lejos
en nuestro tipo de cambio de los países con los que tenemos mayor comercio: Argentina, Brasil, Unión Europea, Estados Unidos, China, digamos, ¿no? Se calcula con cada uno de los 5. Y estamos más o menos entre 15 y 20%, ¿no? Respecto a 2019. Si lo miramos respecto a 2021 estamos peor, porque los primeros años mejoró un poquito el tipo de cambio. O sea, esto es un fenómeno básicamente de los últimos 2 años. Esto es lo primero, que es para que la gente pueda comprender que hablamos cuando hablamos de atraso cambiario. Segundo, el atraso cambiario influye mucho sobre los precios, porque buena parte de los bienes o son importados o se exportan, pero el valor que recibe el exportado es el que después traslada al mercado interno. Me refiero a la carne, a los lácteos, ¿no? Productos de exportación, digamos, ¿no? Entonces, la baja de la relación cambiaria ha hecho abaratar a los productos extranjeros y encarecer los productos nacionales, y eso tiene un efecto de abaratamiento de la inflación, aunque también tiene un efecto sobre la industria nacional, porque a veces pone a la industria nacional en condiciones de no poder competir. Y ahora voy a lo tercero. ¿Qué se puede hacer con esto? Bueno, yo creo que se pueden hacer, primero, hay que pensar como un fenómeno gradual esto, ¿no? Cualquier cambio brusco tiene un efecto sobre la inflación y sobre los precios muy importante. O sea que hay que pensar en un proceso gradual, y hay que pensar no solo en el tipo de cambio, sino también en los mecanismos que forman los precios. Por ejemplo, en el IVA, quizás actuar sobre el IVA para que el IVA sea menor en algunos bienes de primera necesidad y el impacto del tipo de cambio no sea tan grande. O sea, hay que pensar un paquete de medidas para que se recupere cierta competitividad sin afectar el nivel de ingreso, ¿no? Uh-huh. Materia de empleo, ¿cómo se debe trabajar en ese aspecto? También hay un problema manifiesto del Uruguay, ¿no? Lo que es la generación de empleo. Hay lugares, además, en el país que ha tenido una gran problemática. Aquí tenemos un ejemplo en Durazno, que hemos tenido la llegada de inversiones importantes, y aún así el nivel ha sido bastante preocupante. Sí, los problemas de empleo son importantes en el país. Cuando me refiero a problemas de empleo, me refiero a no tener empleo, o sea, estar desocupado, a tener un empleo barra changa, o sea, subempleo, o tener un empleo de tiempo completo pero no registrado en la seguridad social. Si yo sumo estos tres, o sea, sumo la cantidad de personas que están en cada una de estas tres situaciones, tengo más o menos unas 500 y algo de 1000 personas, digamos, ¿no? Sin hablar de los que no tienen ninguno de estos tres problemas porque tienen un salario muy bajo. Dejemos eso un poco de lado porque ya hablamos un poco de eso. Sin embargo, como tú bien decís, ese problema es desparejo en el país. Eso. Estas 500, 600 mil personas es más o menos un tercio de la población económicamente activa, 33%. En Artigas es un 60%. O sea, más de la mitad de las personas que están en la población activa tienen un problema de empleo. En Rivera 52. Acá anda bastante parecido al promedio, anda en 36, 37, un poquito por encima del promedio. Y después tenemos los de abajo, los que tienen menores problemas, que son básicamente Colonia, Flores, Maldonado. ¿No? Dejo de lado Montevideo porque Montevideo es bajo, pero en su promedio esconde una costa con muy bajo problema de empleo, una zona central con problemas medios y una periferia con muchísimos problemas. Así que dejemos, Montevideo es casi como lo mismo que digo Entonces, hay que pensar en una política de empleo que actúe sobre esos territorios. Y además en los territorios no todas las personas tienen problemas. Hay más problemas en las mujeres que en los varones, hay más problemas en los jóvenes que en los viejos, hay más problemas en los afrodescendientes que en los blancos, y hay más problemas en los que no culminaron la secundaria de los que tienen educación terciaria. Entonces, en definitiva, hay que generar políticas que al mismo tiempo que creen empleo, sean capaces de dar empleo a estos segmentos que son los que están más jorobados, o a estos territorios que están más jorobados. Eso exige una planificación fuerte del Estado, un trabajo fuerte del INEFOP capacitando a trabajadoras y a trabajadores, y yo creo que requiere lo que el programa del Frente llama políticas activas de empleo, que básicamente son subsidios a las empresas para estimularlas a que contraten trabajadores y no sustituyan por maquinaria, digamos, ¿no? ¿Y cómo es posible eso en un mundo donde avanza a gran paso justamente la utilización de la tecnología? Ejemplos nomás.
grandes cadenas de supermercados y demás, con el tema también de haber sustituido la vieja imagen del cajero, de la cajera, con el cajero automático que más se utiliza. Creando más actividades generadoras de empleo, no hay otra solución. Y como digo, porque en definitiva, cuando una empresa cambia tecnología por empleo, tiene un objetivo básicamente económico, que es la reducción de costos. Si yo subsidio en parte el empleo, estoy reduciendo los costos que la empresa tiene que asumir para contratar trabajadores. Entonces, es un mix de una cantidad de cosas y yo creo que al final vamos a tener que, y creo que el Frente debería, cuando asuma, pensar el tema como un tema central, a reducir la jornada de trabajo. Hay algo que también invita, y he escuchado a muchos candidatos, a dirigentes políticos, a hablar sobre el tema en general. Yo sé que es una tentación a terminar en terrenos inconvenientes desde el punto de vista conceptual, pero eso no le quita legitimidad. Y aquí, por ejemplo, la utilización de la inteligencia artificial a futuro, más allá de los beneficios que presenta, obviamente, en la tecnología, incluso hasta democratizar para muchos que aquellos no pueden utilizar determinadas herramientas. También el futuro es una limitante y puede ser también otro factor de deteriorar el propio acceso también al mercado laboral, porque esto es en definitiva un recurso que van a ser utilizados por costos y hasta por ciertas facilidades por determinadas corporaciones. Sí, yo creo que cuando se incorporan tecnologías hay que actuar sobre muchas variables, pero el reducir la jornada de trabajo es una de ellas, porque si hay menos trabajo hay que repartirlo de otra manera. Me acuerdo cuando empezaron a venir las máquinas para el transporte colectivo. Yo era asesor de la UNOT, la Unión de Trabajadores del Transporte en ese momento, y nosotros dijimos a la empresa, bueno, nosotros no nos vamos a oponer a que esto pase, y de hecho, la vía de los hechos pasó, ¿no? Ya no hay guardas en casi ninguna, ¿no? Pero queremos que la mejora de productividad y de ganancia que genera esto se reparta entre todos. Y para repartirse entre todos, algo se tiene que quedar la empresa, algo tiene que ir al precio del servicio para que también se beneficie el consumidor, y algo tiene que ir a la jornada de trabajo. Es así. Y eso que es un micromundo del transporte, bueno, lo hizo mi compañero de militancia sindical de muchos años, Richard Reed, en la Fábrica Nacional de Cervezas, cuando cuando propuso bajar de 7:45 a 6:15 el horario de trabajo, y le decían que era una locura, que la empresa no iba a resistir, se hizo, la empresa funciona lo más bien. Es cierto que es una empresa que tiene condiciones de competencia determinadas, ¿no? O sea, no digo que eso sea posible hacer en todos lados, pero hay que empezar a experimentar con estas cosas, ¿no? Y la negociación colectiva es el mejor lugar para experimentarlo, porque ahí uno va a ver los límites y las posibilidades. Ahora que usted decía sobre temas desparejos en cuanto a empleo, y también esto me lleva también a la realidad desde el punto de vista incluso de la actividad comercial. Si hay realidades desparejas, también existe esto en el país, sobre todo tomando en cuenta la ubicación no demográfica. Y aquí voy a las políticas de fronteras y el retroceso que han tenido, por ejemplo, en los departamentos fronterizos, ¿no? Sobre todo Seguridad Litoral y demás. En este sentido también seguramente tenga que ser un aspecto prioritario en cuanto a las políticas implementadas para el futuro gobierno, ¿no? Para contrarrestar ese fenómeno. Sí, ese fenómeno existe siempre, existió siempre. La diferencia con el ahora son dos. Primero, que antes era medio cíclico, para un lado, para otro, para un lado, para otro. Ahora es siempre para el otro lado. Y segundo, que la brecha se amplió. O sea, el nivel de brecha, sobre todo ahora estoy me refiriendo más a Argentina que a Brasil, se amplió de manera muy importante. Y eso solo se resuelve, hay un factor externo que lo podría resolver, que es que la inflación en Argentina comienza a crecer y entonces la brecha cambiaria se achicaría. De hecho, el atraso cambiario en Argentina está mucho mejor que hace 3 años o 2 años, cuando todos los uruguayos cruzaban para... Claro. ¿no? Pero después hay que tener políticas de apoyo a esas empresas para que se sostengan, digamos, ¿no? En algún momento Lima había planteado la microimportación, es un fenómeno que hay que estudiar. Yo la verdad no me ha tocado, ni es un tema que yo maneje mucho, pero se puede analizar. Los temas impositivos claramente, de hecho, bueno, Uruguay hace muchos años que tiene el tema de
del combustible diferente en frontera, y en una época hace muchísimos años existía la tapa F en las bebidas cola, ¿no? Que era la tapa frontera para evitar, digamos, la traída de bebidas cola desde Brasil, en este caso era Brasil. O sea, hay medidas que hay que hacer y hay que pensar en cómo apoyar a los productores del lugar, digamos. Ahora, usted dijo al pasar el tema allí, por ejemplo, de lo que tiene que ver con combustibles, y lo escuchaba al candidato presidencial del Partido Nacional el fin de semana decir: nosotros, este gobierno transparentó el cálculo también de los precios mes a mes, con el criterio que le dio la ley de urgente consideración, criticó la fijación a través del sistema anterior del gobierno del Frente Amplio. Imagino que para el Frente Amplio sería una posibilidad el hecho de derogar esa modalidad de la ley de urgente consideración, ¿no? Para el próximo periodo. Sí, yo creo que la fijación por el precio de paridad de importación tiene que ser un indicador más para tomar decisiones sobre ello. Si uno mira la historia en los 15 años del Frente, en general siempre estuvo por debajo de las disponibilidades reales sobre el cual tomar el precio, digamos, ¿no? Pero sí, yo creo que habría que pensar en un sistema diferente de fijación de precios, digamos, ¿no? El Frente igual siempre lo estuvo muy por debajo de la inflación general, digamos, ¿no? Eso es así en casi todas las tarifas. En cambio, en este gobierno, algunas tarifas como la electricidad efectivamente estuvieron por debajo de la inflación, pero el supergas y la nafta se fueron por encima de la inflación. O sea, estas cosas genéricas. Porque cuando el gobierno dijo no vamos a aumentar las tarifas, se equivocó en el enunciado que hizo, ¿no? Porque quiso hacerlo electoralista y tendría que haber dicho no vamos a aumentar las tarifas en términos de por encima de la inflación, ¿no? En términos reales. Como quiso hacer demasiada campaña electoral, terminó diciendo una cosa que no iba a cumplir jamás, porque es imposible cumplir eso. Ahora, cuando uno lo compara en relación a la inflación, en la electricidad estuvo por debajo de la inflación, pero la nafta y el supergas estuvieron por encima. Yo hago un ping-pong y voy aprovechando el tiempo. ¿Cómo imagina el Ministerio de Desarrollo Social para el próximo periodo, tomando en cuenta lo que ha sido la impronta que le dio este gobierno, que le dio como una cosa media fundacional en algunos temas? Cambió claramente la matriz de lo que es la política sociales en algunos aspectos, cuestionó también el cómo fue el proceder, incluso fue a la raíz, y acá estoy yendo a alguien que conoce demasiado bien, a la raíz de lo que fue la implementación del Frente Amplio. ¿Cómo es el contexto para el Ministerio de Desarrollo Social en el periodo 2025-2030 en caso de que el Frente Amplio vuelva a ser gobierno? Bueno, yo creo que hay dos cosas allí. La primera es que tenemos una situación presupuestal que es relativamente buena, digamos, ¿no? O sea, el presupuesto del desarrollo social hoy es superior al que había en 2019, digamos, ¿no? Es claro que con esta propuesta de incrementar un 50% de las transferencias monetarias va a haber que adicionarle algún recurso presupuestal, pero no es una situación caótica, digamos, en que haya que poner todo de nuevo, digamos, ¿no? Eso es lo presupuestal. Sin embargo, ¿cuál fue el principal problema de la política del Ministerio de Desarrollo Social en este gobierno? Es que optó por el camino de la transferencia como único mecanismo, o la canasta, digamos, ¿no? Y entonces desarmó programas y concentró el esfuerzo en dar plata, o dar canastas. Jóvenes en Red no existe más, los SOCAP no existen más, los programas de apoyo a las familias no existen más, Uruguay Trabaja se sustituyó por una cosa que se llama Acceso, si no recuerdo mal, que es bastante pobre. Entonces yo me imagino al MIDES retomando los programas, manteniendo el nivel de transferencias como las que tiene, incluso incrementándolas como ya Mandú ha anunciado y seguramente lo va a anunciar hoy porque ya lo dijo en varios programas en los que estuvo, y retomando algunos de estos programas que son los que de alguna manera, porque esta frase que a mí no me gusta mucho decir, pero que ellos la usaban mucho, de que hay que darle el pescado y no hay que darle el pescado sino enseñarle a pescar. Ellos en realidad nos criticaban a nosotros por eso, lo único que hicieron fue dar pescado, ¿no? Porque todos los programas los retiraron. Entonces yo me imagino al MIDES más retomando la senda programática, digamos, ¿no? Que la ha perdido un poco, claro. Total, la perdió totalmente. Con llegando obviamente a los últimos minutos, no podemos obviamente ignorar el hecho de la reforma del plebiscito impulsado por el PIT-CNT y por varios sectores del Frente Amplio, entre ellos el Partido Socialista. ¿Dónde están los puntos importantes para convencer o transmitirle a la gente la idea de que este tendría que ser el camino, de ir y votarlo en el mes de octubre?
desafiando esa premisa que se ha puesto obviamente de parte del gobierno y que son detractores de este plebiscito, que es el hecho del financiamiento, los fondos para llevar adelante esa reforma. Dos cosas. La primera, y antes de ir al financiamiento, que va a ser la segunda, que es justo. Es justo que la jubilación mínima tenga 4.000 pesos más que los que tiene ahora. Es justo que yo tenga el derecho a jubilarme a los 60 años, porque hay actividades donde es imposible poder continuar el trabajo. De hecho, si uno mira la tasa de actividad y la tasa de empleo en esas edades, 60 a 65, es absolutamente mucho más baja. Entonces es justo, y es justo que la parte lucrativa del sistema de seguridad social, aquella que de alguna manera no va a las arcas de los trabajadores, sino a las comisiones de las AFAP, vaya a los destinos jubilatorios de los trabajadores. Entonces, lo primero, justo. Y lo segundo, que el único impacto medible de verdad, ¿no?, sin hacer metaproyecciones que dependen de muchas cosas, es cuánto se va a gastar por la igualación de la jubilación mínima al salario mínimo. Eso son 460 millones de dólares, cifras que estimó el Banco de Previsión Social. Son 300.000 personas cuyo costo son 460 millones de dólares, y eso es perfectamente financiable. Y voy a decir una cosa sobre las megaproyecciones. Mira, cuando nosotros creamos la reforma de salud, una de las cosas que yo más aprendí de metodología de gobernar fue una cosa que me dijo María Julia Muñoz uno de los primeros días que asumimos. Decime cuánto va a costar la reforma como si mañana la hiciéramos toda de primera. Porque yo no quiero ir de adelante para atrás, quiero ir de atrás para adelante. Quiero saber cuál es el final y cómo voy haciendo las etapas para llegar a ese final. Pero tengo que saber cuál es el final y sobre todo saber cuánto me cuesta el final. Bueno, yo le hice todos esos cálculos. Y después le hice el cálculo de cuánto costaba el ingreso de los 500.000 niños, que era la primera etapa. Y eso salía a 70 millones de dólares. En el 2005. En el 2008 salió 45 millones de dólares. ¿Y cuál fue la diferencia? Que el salario real de 2005 a 2008 creció mucho más de lo que habíamos previsto. El aporte del 4,5 obrero y del 5 patronal creció mucho más de lo que habíamos previsto, y por lo tanto el aporte de rentas generales fue mucho menor, en 3 años. Entonces, ¿qué podemos decir? Los detractores de la reforma dicen que los primeros 15 o 20 años, que a los 20 años se va a agotar esta partida que tiene el BPS, que lo va a tener excedentario porque no lo va a aportar a la AFAP. ¿Y cómo podemos saber cuánto va a ser la ecuación de ingresos y egresos dentro de 20 años? Entonces, no, creo que hay que hablar de lo real, y lo real es que es soportable por las finanzas gubernamentales. Clarísimo. Vamos a reiterar entonces, Pablo, hoy 18:30, por supuesto, como decías, con lo que es el lanzamiento de la lista 90, además siguen con lo que es después la presentación de los ejes programáticos del Frente Amplio de hoy. Sí, 18:30 en Herrera 793, hacemos el lanzamiento de la campaña. Y a continuación ponemos en televisión, una pantalla importante, el programa, el lanzamiento de las medidas programáticas que se estaba haciendo en Colonia por la fórmula presidencial. Y bueno, después de eso terminamos un acto para nosotros muy emotivo, pero muy humilde también. Por supuesto. Les agradezco mucho por haber estado, y seguramente Gonzalo, nos muchas vamos a estar encontrando pronto. Bueno, nos vemos. Pausa y volvemos ya para el tramo final.